los Filipenses, que es la epístola que nosotros vamos a comenzar el día de hoy. Pero antes de iniciarla tenemos que ver ciertas cosas o considerar algunas cosas, como por ejemplo, quién es el autor, más específicamente, quiénes son sus destinatarios, a quién va dirigida, en qué contexto se encontraban estas personas, en qué contexto se encontraba el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es importante comenzar una nueva serie expositiva sabiendo el contexto histórico. Porque cuando uno conoce la situación en que se encontraba tanto el autor de un libro como en los destinatarios, vamos a podernos colocar en la piel de esa audiencia original, colocarnos en esa situación, trasladarnos, viajar en el tiempo para poder interpretar y aplicar la palabra de Dios correctamente a nuestras vidas. Nadie puede, o la mejor manera, mejor dicho, de interpretar y aplicar la palabra de Dios es entendiendo el contexto histórico, gramatical y literal de la palabra de Dios. Y eso es lo que el día de hoy vamos a intentar de hacer, de trasladarnos a aquel tiempo y ponernos en la piel de los filipenses. Con esto en mente yo quiero invitarle, por favor, a que usted, si gusta, puede ponerse en pie y podamos leer todos juntos Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 2. Leo la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Mi Dios, vengo ante ti una vez más. Padre, hoy comenzamos esta nueva serie bíblica, Cristo, nuestra vida y nuestro gozo. Nos vamos a anclar por un periodo de tiempo en esta epístola a los filipenses. Mi Dios, tu palabra, tu consejo debe ser leído como lo hacían los primeros auditores. Ellos no leían un trozo de la carta, sino toda la carta completa en sí. Yo quiero pedirte que me ayudes para poder explicar tu palabra con toda claridad. Que me ayudes, Señor, para poder enseñar y trazar tu palabra con precisión. Te pido que prepares la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, y que el entender y estudiar tu palabra pueda transformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, dame la unción, dame la gracia, dame el denuedo para hacerlo. Te lo pido en Cristo Jesús, para tu gloria, oh Dios. Amén. 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 Lo primero que vamos a estar viendo en este pasaje, amados hermanos, es el autor de esta carta. Si ustedes pueden observar lo que dice o cómo comienza la primera parte del versículo 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Yo sé que muchos de ustedes saben quién era el apóstol Pablo. Saben quién era antes de Cristo y después de Cristo. Pero no todos lo saben. O algunos puede que ignoren alguno que otro detalle. De manera general, vamos a ver quién era el apóstol Pablo antes de Cristo. El apóstol Pablo, su nombre en hebreo era Saulo. Algunos piensan que cuando Pablo estaba antes de Cristo, tenía un nombre y después de Cristo se le cambia el nombre. Pero no es así. El nombre de Pablo en hebreo es Saulo, pero su nombre romano es Pablo. Era un judío de la tribu de Benjamín. Pablo nació en Tarso, una ciudad muy importante en el mundo greco-romano. Pablo era un ciudadano romano, un privilegio que no todos tenían. No todos podían ser ciudadanos romanos. Pablo también fue educado bajo los pies o a los pies del maestro Gamaliel, un hombre muy respetado y un hombre muy también importante, maestro de aquellos tiempos. Pablo también era un fariseo y pertenecía al grupo más estricto en el cumplimiento de la ley. Incluso Pablo se considera irreprensible en cuanto a la ley.
El apóstol Pablo también fue uno que aprobó la muerte de Esteban. Cuando usted se traslada al libro de los Hechos y comienza a leer los primeros capítulos, se va a dar cuenta que había un hombre lleno del Espíritu Santo en el cual pidieron la aprobación para apedrearlo y matarlo a pedradas. Y dentro de ellos estaba Saulo de Tarso, quien también dio el voto para que apedrearan y mataran a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo también, muchos sabemos que perseguía a las iglesias violentamente. No les interesaba sacar a las personas y arrastrarlas, si fuera posible, hasta encerrarlas en la misma cárcel. ¿Por qué hacía Pablo esto si él amaba a Dios? Pablo no lo hacía porque odiara a Dios, Pablo lo hacía por amor a Dios. Pero esa intención estaba mal enfocada. Pablo hacía esto porque él pensaba que Jesucristo, el que había venido, era un impostor. Y todos sus seguidores eran un peligro grave para todos los ciudadanos judíos y su fe. Por eso que Pablo hacía lo que hacía. Pero, los famosos pero de la Biblia. Pero Pablo, cuando iba camino a Damasco a buscar a más creyentes, a más cristianos, a la mitad de ese camino se le aparece Jesucristo. Pablo no dice que cae de un caballo, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Algunos implican que pudo haberse caído de un caballo. No lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero sí es seguro que Pablo en un momento cae a tierra, ve solamente un resplandor y sus ojos quedan ciegos por un tiempo. Todos los que estaban con Pablo se sorprendieron. Pablo comienza a dialogar con esa persona y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. En otras palabras, Jesucristo mismo le dice: las personas a las cuales tú vas en busca o tras de ellos o has encarcelado, soy yo mismo en esas personas. O sea que esas personas que tú persigues es a mí mismo. Es como que me lo hicieras a mí mismo. Por eso que, hermano, que hay que tener cuidado cuando alguien se levanta contra los hijos del Señor, porque puede que se esté levantando contra el Señor mismo. Y Pablo, su vida cambia, queda ciego. Luego Dios manda a uno de sus seguidores, le pone las manos, recupera la vista, aunque nadie quería visitar al apóstol Pablo por lo que sabían de él. Todos le tenían terror a Pablo. Pero Dios dice en Gálatas, Pablo relata en Gálatas 1:15, que Dios le dice que lo había apartado y lo había escogido por su gracia como un instrumento para predicar su evangelio a los no judíos, a los gentiles. Y su misión, hermano, fue esa: predicar a los gentiles. Pablo, así como él hizo que muchos creyentes padecieran por causa de su fe, fue como que ahora Pablo estaba pagando los platos rotos. Ahora Pablo estaba siendo perseguido. Ahora Pablo estaba siendo apuntado con el dedo, como que estaba en esa postura, ahora se pasa para otra postura. Pablo sufrió naufragios. Pablo sufrió desvelo. Pablo pasó hambre, así como tuvo en su primer encarcelamiento cuando tenía visita. También estuvo en otras cárceles donde padeció en humedad, en frío, en soledad, donde nadie ni siquiera lo visitaba y se acordaba de él. ¿Se da cuenta la labor ingrata de un hombre llamado por Dios? Muchos quieren que Dios lo llame, muchos le dicen: Señor, heme aquí. Pero cuando Dios te llama, hermano, hay que se pasan cosas. Hay que se pasan pruebas, hay que se vive el evangelio. Pero todo reabunda, hermano, para la gloria de Dios. Y Pablo, hermano, pasa de ser un hombre que destruía las iglesias a ser ahora un hombre que construye y planta iglesias. Dese cuenta de eso. Un hombre que destruía las iglesias a un plantador de iglesias. Pablo, amados hermanos, pasa de rechazar al Jesús que había venido, de haberlo tomado como un impostor, a predicar a ese Cristo que él consideraba que era impostor. Ahora dice: ese Cristo, ese es el Hijo de Dios. Se da cuenta, hermano, que la vida de un hombre, cuando Cristo llega, sale a su encuentro, el hombre no puede seguir siendo el mismo. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después.
El hombre no puede seguir comportándose de la misma manera. Siempre que un hombre tiene un encuentro verdadero con el Señor, el temor de Dios va a habitar en su corazón. Y lo que hacía antes ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está dentro de su vida, transformándolo de día en día y de gloria en gloria. Ahora, lo importante de esto no es que la grandeza de la historia de Pablo o quién fue Pablo, sino lo que Dios puede hacer con personas que parecen que Dios no puede hacer nada. Y en ese lugar estábamos muchos de nosotros. Para muchos nosotros no teníamos vuelta atrás. Para muchos nosotros no teníamos retorno. Íbamos a morir en una esquina. Otros iban a morir presos. Pero Dios, hermanos, es experto en fijar sus ojos en gente que nadie fija sus ojos. Ahora, ¿dónde se encontraba Pablo cuando escribe esta carta? Hay diferentes posturas. Hay algunos que dicen que Pablo se encontraba en Éfeso, otros que se encontraba en Cesarea. Pero la postura mayoritaria o la que es más tradicional, la que todos consideran que es la más adecuada por ciertas palabras que Pablo dice del contexto romano, es que Pablo se encontraba encarcelado en Roma por primera vez. Cerca del año 61 o 62 después de Cristo, bajo el imperio del emperador Nerón. Y es muy importante que uno conozca quién estaba gobernando en ese tiempo, porque habían emperadores más malos que el mismo Satanás, hermanos. No hay nadie más malo que él, pero para que usted más o menos entienda que eran hombres despiadados con los creyentes o con los cristianos. Y en ese tiempo donde Pablo estuvo encarcelado, como relata Hechos, capítulo 28, era Nerón. Para que uno pueda entender a cabalidad la epístola a los filipenses, es necesario que podamos leer el capítulo. No lo vamos a hacer acá, por lo largo y extenso que es, pero cuando usted pueda llegar a su hogar, lea Hechos, capítulo 16 y Hechos, capítulo 28. Y ahí se va a dar cuenta de la travesía que hace el apóstol Pablo y cómo llega allá a Filipos. Pablo en su segundo viaje misionero, tiene un desacuerdo con Bernabé, su compañero de viaje, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, el escritor del Evangelio. Pablo dice, no podemos llevar a alguien que nos ha dejado botado. Para Pablo todavía era inmaduro, no que era innecesario, sino que era una persona aún inmadura. Llegan a un desacuerdo, Bernabé parte con Marcos por un lugar y Pablo parte a otro lugar donde llega y toma a otros colaboradores como Silas y Timoteo. Y también se agrega un poquito más adelante Lucas. ¿Quién es el que escribe Hechos? Lucas. Y usted va a ver a Lucas que a veces relata en tercera persona y a veces él se incluye también dentro de lo que él está relatando. De modo que Pablo, desde que funda la primera vez esta iglesia, hasta cuando está en prisión por primera vez en Roma, habían pasado 10 años. Aproximadamente desde que esta iglesia fue plantada o desde que recibe esta carta. Esta carta, ¿quién la llevó? Si Pablo estaba preso en Roma, ¿quién fue el que llevó esta carta? Epafrodito, un colaborador de Pablo, un hombre que por causa del Evangelio estuvo a punto de morir. Un hombre muy querido por la iglesia de los filipenses, que le enviaron a Pablo ofrendas a la cárcel a través de Epafrodito. Epafrodito se enferma y Pablo da gracias por Epafrodito y también le cuenta a estos hermanos que Epafrodito estaba bien. Y Epafrodito es el que vuelve la carta, le lleva esta carta a los filipenses, la cual también Pablo señala que más atrás iba a ir Timoteo y un poquito después iba a ir él mismo. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo no sabía si estando preso iba a morir o iba a salir. Ahora, aquí podemos ver que la distancia de Pablo, a pesar de la distancia, a pesar de la prisión, a pesar de las cadenas, nada enfrió su amor por Dios, su gozo por Cristo y su confianza en Dios. Y uno se pregunta, o lo que yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un hombre en la prisión y encadenado escriba una carta de gozo?
Cuando nosotros mismos nos damos cuenta que humanamente, cuando experimentamos momentos contrarios, adversos, situaciones que no son buenas, ¿quién tiene gozo en esas situaciones? Y dése cuenta que Pablo, aún estando en esa condición, él se gozaba de que el Evangelio, que era su principal propósito, aún siguiera expandiéndose o seguía expandiéndose. Para Pablo su gozo, hermanos, no dependía de las circunstancias en la cual estaba. Para nosotros, muchas veces el gozo depende si me va bien, si me va mal, si estoy bien, si estoy mal. Si ando emocionalmente bien o si ando emocionalmente mal. Muchas veces el gozo de nosotros se nos va, como bien dicen algunos, a los zapatos. Se nos va el gozo a los zapatos. Pasan cosas que no queremos y el gozo se nos va. Pero Dios nos ayude, hermanos, que a través de esta carta podamos aprender a través del ejemplo de Pablo y decirle, Señor, enséñame a ser como Pablo, que a pesar de sus circunstancias no perdió su gozo y su amor por ti. Ayúdame, Señor, a tener un gozo que vaya más allá o por encima de cualquier circunstancia que yo pueda estar viviendo. Pablo también, amados hermanos, escribe en el versículo 1 que estaba acompañado de alguien. Dice Pablo y Timoteo. Pero ¿cómo llega específicamente Pablo? ¿Cómo llega Pablo a Filipos? ¿Cómo llega Pablo a Filipos de Macedonia? Porque Pablo tenía la intención de visitar otros lugares, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Pablo tenía una buena intención, pero el Espíritu dice, no es por acá, sigue de largo. Luego tiene otra intención buena de ir a otro lugar y le dice, no, sigue de largo. Y Pablo recibe una visión. Un varón macedonio recibe esa visión y le dice, pasa acá a ayudarnos. Y de esa manera Pablo llega a Filipos de Macedonia. Cuando Pablo llega a Filipos de Macedonia, se da cuenta que no había ninguna sinagoga. Porque lo primero que hacía Pablo cuando llegaba a las ciudades era entrar a las sinagogas a enseñar. Y aquí no había, y eso lo vamos a ver más adelante. Y Pablo dice aquí, Pablo y Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Muchos lo saben. Timoteo tenía una madre judía creyente, pero a la misma vez tenía un padre no judío y no creyente. Timoteo desde pequeño, su madre y su abuela le enseñaron las Sagradas Escrituras. O sea que Timoteo no era un ignorante de la palabra de Dios. Desde pequeñitos, su abuela, y Dios bendiga a esas abuelas, que lo arrastraban a usted y a mí para llevarnos los domingos a la escuela dominical para que nos enseñaran la palabra. Y Dios bendiga a esas madres que aunque ven que su esposo tiene arduo trabajo, ardua labor, llega tarde, llega cansado, esas mamitas no pierden el tiempo viendo comedias todo el día, sino que se dan el tiempo de enseñarles la palabra de Dios a sus hijos. Dios bendiga a esas abuelas que están en extinción hoy en día y a esas madres que le enseñan e inculcan a sus niños en las Sagradas Escrituras. Tarea para nosotros, los padres del siglo XXI. Amén. Que lo más fácil para nosotros no es abrir la Biblia y hacer un devocional en casa, sino toma, ahí tenéis la serie de Jonás, ve la completa y yo te voy a hacer 3 preguntas. Lo mejor sería, amados hermanos, es sentarnos con nuestros hijos, o que usted se siente con sus nietos, haga una oración y les explique las historias o la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el día de mañana, aunque no es seguridad 100%, pero es menos propenso de que el niño cuando crezca se aparte. Para que después no estemos llorando, mi hijo se me fue al mundo. ¿Y qué hizo usted cuando pudo corregir? ¿Qué hizo usted cuando pudo insertar la semilla del Evangelio? No hice nada. Entonces, hermano, usted sabe. No se queje. Pablo llegó a considerar a Timoteo como un hijo espiritual. Él no lo veía como cualquiera. Y Timoteo no era cualquiera dentro de los suyos. Timoteo era un hombre de buen testimonio. Era joven
Y en ese tiempo la palabra joven podría referirse a un hombre de entre 30 a 45 años de edad. Ese término que Timoteo era joven no está hablando de un niño inexperto de 18 y 20 años, sino que en ese tiempo esa palabra se estaba refiriendo probablemente entre 30 a 45 años de edad. Así que si tiene esa edad, siéntase joven. Gracias, Señor. Timoteo era un joven de buen testimonio. Pablo lo llegó a considerar como un hijo espiritual. Y Timoteo era de tan buen testimonio que sabe lo que le pidió Pablo. Timoteo, acompáñame. Voy a hacer mi segunda gira evangelística. Ven conmigo para yo enseñarte, porque yo sé, Timoteo, yo voy a pasar. Pero ¿quién continúa mi legado? Pablo siempre pensaba en el mañana. Pablo no quería llevarse los aplausos y el gran apóstol Pablo, no. Pablo hizo discípulos para que quedaran mañana. En el mañana. Y uno de ellos, ¿quién era? Timoteo. Que usted después ve a Timoteo en la iglesia de Éfeso pastoreando. Tenía ciertos temores. Algunos dicen que Timoteo era tímido, pero eso tampoco está en la Biblia. Esas son suposiciones de nuestras lecturas, que nosotros podemos pensar que es así por las situaciones que se daban, pero tampoco dice que Timoteo era tímido. Bíblicamente no está ahí, son suposiciones. Pero lo que sí dice la Biblia es que Timoteo tenía problemas estomacales. Era de alguna manera un poco enfermizo. Le faltaba quizás también un poco de carácter para enfrentar a los hermanos que a veces se le subían a la cabeza a saltar. Y Pablo le dice, no, tú tenías que pararte como un hombre de Dios. Tú puedes ser joven, lo que sea, pero a ti te llamó Dios. Y Pablo lo corrige y le dice, sé hombre, sé valiente, encienda viva el don de Dios que Dios puso en ti. Y Timoteo, ¿qué le dice Pablo? Por causa de tus enfermedades, Timoteo, toma un poquito de vino. Algunos en esta parte quisieran ser igual a Timoteo. Oye, ojalá Dios me enfermara, me diera ese aguijón que tenía Timoteo. Mejor pida el aguijón de Pablo. Aleluya. Y Timoteo, por causa de su enfermedad, tenía que tomar un poquito de vino. No el que venden hoy, en aquel tiempo. Entonces, aquí podemos ver, amados hermanos, quién era Pablo. Ya hemos visto quién era Timoteo. Y lo importante de esto, hermanos, es lo que dice ahí Pablo. Si ustedes notan el versículo 1, dice, Pablo y Timoteo, ¿qué son? Siervos de Cristo Jesús. Yo soy siervo de Cristo Jesús. Hoy en día esa palabra siervo no es como se ocupa en ese tiempo. Hoy la palabra siervo la ocupan como para engrandecerse de rango. Como yo soy siervo y ustedes son como mis servidores. Pero en ese tiempo la palabra siervos del griego doulos significa esclavo. Y este esclavo no era cualquier esclavo. Usted puede ser esclavo del que sea, pero este esclavo era esclavo de esclavos. ¿Por qué? Porque era esclavo ¿de quién? De Cristo. Una cosa es ser esclavo de cualquier persona, pero otra muy diferente es ser esclavo de Cristo. Para Pablo, hermanos, su identidad no estaba en quién era. Él no andaba diciendo, yo soy el gran apóstol Pablo, discípulo de Gamaliel. Él tuvo que en algún momento sí poner todas sus credenciales, su carpeta, esas carpetitas que usted tiene llenas de archivos. En un momento Pablo tuvo que decir, este soy yo, y pone toda su carpeta ahí. Porque muchos dudaban de su apostolado. Muchos decían que el apostolado de Pablo era falso. Y Pablo, hermanos, por amor a los judíos, ¿qué hace con Timoteo? Lo circuncida. Porque Timoteo tenía como dos nacionalidades. Recuerde que su mamá era judía, su padre no era judío, era griego. Timoteo podía entender las dos partes. Y Pablo, por amor a los judíos, por amor a los débiles, podríamos decir, para que no opinaran mal, circuncida simbólicamente a Timoteo, para que los judíos no lo rechazaran. ¿Entiende? No lo circuncida como requisito de la salvación. Eso ya nosotros lo vimos en Gálatas. La verdadera circuncisión no es en la carne, sino la del corazón, la de la fe.
Entonces, hermanos, ellos dicen ahí que son siervos de Cristo Jesús. ¿Y cuántos hoy en día quieren ser siervos? Hoy estamos sobrados de gente grande. Hoy estamos sobrados de títulos. Apóstoles, profetas, querubines. Hermano, los nombres de nombres. Pero ¿quién quiere decir? Yo quiero ser sola y simplemente un siervo y un esclavo de Jesucristo. Que Dios nos ayude. Entonces ya hemos visto quién escribe. Pablo. ¿Con quién estaba acompañado? Con Timoteo. ¿Qué dice Pablo que es él con Timoteo? Siervos de Cristo. Y lo que vamos a ver ahora en nuestro segundo encabezado, ¿quiénes son los destinatarios? Ahora usted puede observar la segunda parte del versículo 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. ¿Se da cuenta que aquí podemos ver dos grupos de personas a las cuales el apóstol Pablo se dirige? Primero, a los santos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santos? ¿Los santulones? ¿Los perfecta y moralmente intachables? No, son todos aquellos que han creído en Cristo mediante la fe. Todos ellos, todos los creyentes han sido, desde que han creído en Cristo, pasan a ser un pueblo santo y apartado para el uso exclusivo de Dios. Eso no quiere decir que porque usted se sienta santo de esa manera, va a vivir en el pecado. Si Dios los ha apartado para Él como pueblo santo, ¿en qué tiene que vivir usted? ¿Qué tiene que buscar usted? La santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y como dice Pedro, y debemos ser santos porque Dios es santo. Entonces, aquí Pablo nos muestra que se dirige a todos los santos. Y esto es importante porque no dice a los santulones, dice a los santos que están en Cristo. O sea, usted es santo, yo soy santo, no por mi cara, no por lo que yo sé, no por lo que usted sabe, sino porque estamos ¿en quién? En Cristo. Eso nos hace santos. Y Pablo agrega ahí también, dice que habla ¿a quiénes? A los diáconos, dice en Cristo Jesús, que están en Filipos, incluyendo. O sea que lo que yo estoy escribiendo, los obispos, los pastores de las iglesias no se lo pasen por alto. Esto también es para ustedes. Y ahí Pablo dice, incluyendo a los obispos y diáconos. La palabra obispos significa supervisor o anciano. En otras palabras ahora, los pastores de las iglesias. Eran los que eran encargados de predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor, cuidar del rebaño de Dios. Esa es la pega. Si usted se da cuenta, aquí no está hablando de títulos de jerarquía como obispos, iglesia, o obispos, diáconos, iglesia. No, aquí no hay algo piramidal. Aquí los nombres se usan de manera sinónima. En momentos Pablo va a decir obispos, en otros momentos va a decir ancianos, en otros momentos va a decir pastores. Era un cambio sinónimo. Después del siglo II, los padres de la iglesia comenzaron a otorgarle roles a estos nombres. Estos van a ser los obispos, estos van a ser los pastores, estos van a ser los diáconos y así. Pero eso vino después del siglo II, no en esta era a la cual Pablo escribe. Y si ustedes se dan cuenta, obispos y diáconos no está en singular, está en plural, con S. Dice obispos y diáconos. ¿Se da cuenta que eso también es importante? Era una iglesia donde no había un solo obispo, un solo anciano o un solo pastor. Había una camada de pastores y una camada de diáconos. ¿Por qué Pablo escribe y está en este tipo de congregación de esta manera? Si hoy en día yo veo a mi hermano Eduardo que por redes sociales dicen que no pueden haber 2 pastores, 3 pastores, 4 o 5, menos 10 en una misma iglesia. Es un pastor por iglesia, hermano Eduardo. Al comienzo tiene que ser así, pero no con el tiempo. ¿Quién supervisa a ese pastor? ¿Quién supervisa al obispo que está por delante? Los demás pastores. Por eso es que hay iglesias, amados hermanos,
donde tienen una camada de pastores, tienen 5 pastores. Hay un pastor que es el plantador, el fundador, el titular, pero hay más pastores que supervisan a ese pastor titular o el plantador, el oficial podríamos decirlo, y también el oficial a los demás. Y cuando se le ocurre una buena idea a ese pastor oficial, los demás pastores pueden decir, está mal por ahí, o no estamos de acuerdo, pero ¿cuál es la diferencia? Que no los eligió el mismo pastor, los eligió la misma iglesia. Los pastores no nacen del autoritarismo de un pastor que dice, ese me cae bien, ese me dio en mamá, ese es el que hace esto, así que yo lo voy a elegir pastor, aunque no tiene ninguna cualidad de las que dice las cartas que le mandé a Timoteo y a Tito, pero me cae bien el tipo y ese también harto que da, así que ven para acá, yo te escojo a ti como un copastor o ayudante mío. No era lo compadre la elección. La iglesia era los que los elegía y ese modelo lo vemos en Hechos. Cuando tenían que llamar a diáconos, cuando tenían que llamar a servidores y le decían, ustedes encárguense de eso. Pero toda esa gente tenía que tener buen testimonio, ciertas cualidades. Entonces, hermano, oremos porque nosotros estamos recién empezando. Y tenemos que orar para que Dios en esta iglesia siga levantando más pastores. ¿De qué le sirve haber un pastor con 100 miembros? ¿Lo alcanzará a visitar a todos? ¿Alcanzará a estar durante el mes supervisar a cada una de esas ovejas? Menos 200. Si algunos no lo hacen con menos con 300 ni con 500. Menos con 1000. Por eso que es necesario siempre que Dios levante pastores conforme a su corazón. Que apacienten la iglesia, apacienten la casa del Señor. Pero todos esos pastores, y si usted aspira un día a ser un pastor, siempre lea la primera y segunda carta a Timoteo y Tito. Y compárese si tiene esas cualidades. Y si no las tiene o se ven ahí, siga trabajando en aquellas que usted piensa que no tiene. Sobre todo, diga a la esposa, léete esas cartas. Porque yo siento que tengo el llamado. O ser aspirante. Entonces tú, por esas palabras, tienes que ver en mí si yo cumplo con esas cualidades. Porque si yo no sé ordenar mi casa, menos voy a ir a ordenar una iglesia. No sirvo para eso. Y aparte los hermanos dan testimonio. Hermanos, cuando una persona Dios la llama, la gente le sigue. ¿Por qué? Porque ve algo en esa persona. O a alguien de ustedes aquí se le paga para que venga el domingo. Aquí a nadie se le paga. Aquí a nadie se le trajo obligado. Aquí a nadie se le sacó de una iglesia para establecerse aquí. Ni a nadie se le coqueteó, se le pololeó para que llegara a iglesia bíblica, gracia y fe. Inclusive hacemos todo lo contrario. Cuando nos hablan de otros lugares para entrar acá, nosotros preguntamos cuáles son las razones. Y si no es ético-moral, si no es doctrinal fundamental, le decimos, vuelvas a su lugar y siga orando y buscando al Señor. Eso es ética. Quizás no llamamos al pastor, pero hermano, hay cosas que son fundamentales para dejar una iglesia y otras cosas que no son fundamentales para dejar una iglesia. Ahora, si donde usted está hay doctrinas que son secundarias y usted tiene problemas con esas cosas, no hay nada peor que estar en un lugar donde usted se siente incómodo. Porque ¿sabe lo que le va a pasar? Usted va a contriñir el Espíritu Santo en ese lugar. Porque tiene que saber algo. Nunca usted, ni yo, voy a cambiar a un pastor de las doctrinas que él ya cree y abraza y enseña con todo su corazón. Mejor no revuelva el gallinero, sea honesto con ese siervo y váyase a una iglesia donde piensen como usted en lo primario, secundario y terciario. De esa manera no revuelve el gallinero al pastor y no marea a ningún hermano. Y Pablo también dice acá que no solamente incluye a los obispos, sino a quienes también, a los diáconos. Los diáconos son los servidores. De alguna manera, los obispos son los que se preocupan de las cosas internas y más delicadas de la iglesia. Y los diáconos se preocupan de todos los demás en la iglesia. Que funcione la iglesia, que la iglesia se abra, que la iglesia se cierre, que todo ande bien dentro de la iglesia. Ese es el trabajo del diácono. Por eso que Pablo hace una clara diferencia
entre las exigencias del diácono y las exigencias de un pastor. Hay algo que Pablo dice que no se les exige a los diáconos, pero sí se le exige a un pastor. Cuando usted va a las cartas pastorales, se va a dar cuenta que a los diáconos no se les exige que sepan enseñar la palabra. Eso no quiere decir que van a llamar a flojo. No, los diáconos probablemente saben estudiar bien, conocen bien la Escritura, pero no saben explicar la palabra del Señor. Hay eruditos muy buenos, pero no saben explicar la palabra del Señor. Hay otros maestros que son muy buenos, pero tampoco saben pastorear la casa del Señor. Entonces, hermano, hay un requisito que lo tiene el diácono, o sea, que lo tiene el pastor, que no lo tiene el diácono. ¿Cuál? Enseñar la palabra. Entonces, oremos, hermano, de verdad oremos, para que Dios levante diáconos. Gente idónea al servicio de la iglesia. Porque el pastor, hermano, no puede hacer todo. El pastor, cuando hay hermano enfermo, hermanas enfermos, o cuando alguien muere y el pastor está en otro lugar, ¿a quién tiene que enviar? A los diáconos en su representación, porque la misma iglesia tiene que levantar diáconos, la misma iglesia tiene que levantar obispos, pastores. Es la iglesia lo que lo hace, hermano. Entonces, que Dios nos ayude para que en esta iglesia se levanten más pastores y se levanten más diáconos. Entonces, el diácono, el servidor, el que ayuda, y por eso ahí está en singular. Hermano Eduardo, ¿y qué sucede con esas iglesias que tienen un solo pastor? Bueno, allá ellos cómo entienden la Biblia y la interpretan. Yo ahí no me meto. Yo me tengo que preocupar de esta iglesia. ¿Y qué pasa con las otras iglesias donde no hay diáconos? Bueno, allá verán ellos. Pero si se consideran que son bíblicos y no hacen las cosas conforme a lo que la Biblia dice, entonces toman lo que a ellos les parece bíblico y lo que no, lo dejan. Pero aquí es claro que dentro de las iglesias tienen que haber pastores, tienen que haber obispos y tienen que haber diáconos. ¿Sabía usted por qué muchas iglesias no levantan diáconos? Porque para muchos pastores los diáconos son un cacho. Coloquialmente. Voy a interpretarlo de otra manera. Son un problema para ellos. Porque si el pastor se le ocurre una idea, ellos le pueden decir no. Si son varios. Si el pastor está haciendo algo mal, ellos le pueden decir no. Entonces, para evitar esas negaciones, esas privaciones, y el pastor enseñorearse de la iglesia, no levanta diáconos. ¿Y por qué en otros lugares no levantan pastores? ¿Por qué no se levantará otro pastor? Por el mismo problema. Algunos dicen, es que en un gallinero no pueden haber dos gallos. Hermano, ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando en el corazón hay soberbia, cuando en el corazón hay orgullo. Porque mire, si usted está pastoreando bíblicamente, ¿de qué tiene que temer? Si usted está haciendo las cosas bíblicamente, ¿de qué tiene que temer? No, es que ese me hace sombra, predica mejor que yo y lo van a escuchar más a él que a mí. ¿Y qué importa? Dios a cada uno le ha dado un don. A cada uno Dios le ha dado un talento. Y a cada uno Dios va a usar de diferentes tipos y de diferentes maneras. Por eso, si Dios levanta a otro mejor predicador, gloria a Dios. A otro mejor pastor, gloria a Dios. A 10 diáconos, gloria a Dios. Hermano, no hay nada que temer cuando en una iglesia las cosas se hacen como la Biblia manda y enseña. Entonces ya hemos visto, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están, ¿dónde? En Filipos. Filipos, bueno, ahí cuando usted tenga la oportunidad, en su Biblia, en la parte de atrás, puede usted dirigirse a su mapa y ver dónde se encontraba Filipos. Y ahí se va a dar cuenta que Filipos se encontraba en la región de Macedonia. Fue el primer lugar donde Pablo planta una iglesia en suelo, podríamos decir, suelo europeo. Entonces Pablo dice que le escribe a todos los hermanos que están en Filipos. Filipos era una colonia romana.
¿Dónde venden esa colonia, hermano Eduardo? No, no es una colonia como nosotros pensamos que es una colonia. Por eso es que es bueno interpretar las palabras. Colonia acá quiere decir que en Filipos, Roma estaba un poquito más lejos y Filipos pasa a ser como una Roma más pequeñita. Es como este Chile, pero vamos a ir a otro lugar a poner un Chile chico, otro Chilecito. ¿Me entienden? Entonces, Filipos era una colonia romana, era como una Roma más pequeñita, donde los romanos, bien inteligentes estos tipos, enviaban soldados romanos veteranos a ese lugar para cuidar la ciudad. No enviaban a cualquiera, soldados veteranos, ya retirados. Ellos iban ahí como en un tipo como de privilegio de ir a morir o de vivir sus últimos días en Filipos, una mini Roma. Pero no era un lugar de segunda categoría. Todo lo contrario, los habitantes en una colonia romana tenían los mismos derechos de los ciudadanos que vivían en la misma Roma. Aplicaban las leyes romanas y también estaban exentos del pago de impuestos, entre otras cosas. Los filipenses, estos hermanos, se sentían orgullosos, muy orgullosos de ser ciudadanos romanos. Por eso que Pablo más adelante les tiene que decir a los filipenses: paren un poco, no sean tan orgullosos de sentirse ciudadanos romanos allá donde están en Filipos, porque nuestra ciudadanía, la que realmente importa, no está en Filipos, está en los cielos. Su verdadera identidad, Pablo les va a decir, no es romana, es espiritual, es en Cristo, es celestial. Y hay otro detalle de este lugar de Filipos, es que por Filipos, hermano, estaba situada sobre lo que se llama la Vía Ignacia. Era la carretera más importante del Imperio Romano. Tan importante era, usted conoce la Ruta 5 Sur, Panamericana. Esa ruta conecta de norte a sur. Ya, la Vía Ignacia era similar a esto. La Vía Ignacia era la que enlazaba y tenía las conexiones, podríamos decir, con todo el mundo. O sea que Filipos era un lugar súper estratégico. Cuando los otros emperadores o reyes, los que habían para atrás, conquistaron Filipos, era porque era una ciudad, bueno, económicamente dice que había oro y tenía muchos minerales muy buenos, pero era una ciudad ubicada muy estratégica para el comercio. Entonces, amados hermanos, Filipos transitaba ahí la vía, o estaba la Vía Ignacia. De otras palabras, como lo dijo un pastor, la Vía Ignacia era como el internet de hoy. ¿Con qué conecta el internet? Con todo. O sea que la Vía Ignacia de ese tiempo era tan importante porque conectaba con todo, con las personas, con la mercancía y con todo lo que el Imperio Romano quisiera. Entonces aquí se dan cuenta, hermanos, que nuestro Dios tomó una ciudad estratégica no solamente para que Pablo fuera a plantar una iglesia ahí. ¿Cuál es el propósito principal? De que Dios haya escogido una ciudad estratégica que tenía conexiones con todo a la misma vez. Que el Evangelio fuera llevado y transitado por todas partes. Por eso que como iglesia oremos a Dios, hermano, para que si nos va a dar un lugar, nos dé un lugar estratégico. No al fondo del desierto. Bueno, si Dios nos quiere mandar al fondo del desierto tendremos que irnos. Pero según lo que yo veo en la Biblia, Dios no manda a gente a encerrarse en los desiertos ni a aislarla. Dios las pone, sus iglesias, en lugares estratégicos, donde más transites personas. ¿Por qué? Porque ¿qué está preocupado? ¿Qué quiere Dios? La salvación de los creyentes, la salvación de los perdidos. Entonces, oremos a Dios para que cuando nos dé un lugar, sea estratégico. ¿Y cómo nace esta iglesia en Filipenses? Pablo llega en su segundo viaje misionero a Filipenses. Entre los años 50 y 51 fue la primera vez que Pablo pisa suelo europeo. Por eso que se dice que pasaron 10 años desde que Pablo planta esta iglesia, entre el 50 y 51, Hechos 16, y desde que Pablo escribe ahora esta epístola. Habían pasado 10
años aproximadamente. Y cuando Pablo llegó, no encontró ninguna sinagoga de judíos. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia en Filipos mayormente no era de judíos, era de gentiles, era de griegos, era de no judíos. ¿Por qué? Porque para levantar una sinagoga se necesitaban 10 varones cabeza de hogar, 10 varones cabeza de familia. Por lo tanto, allá en Filipos ni siquiera habían 10 hombres cabeza de familia, con los cuales se podía levantar una sinagoga. ¿Qué hace Pablo cuando no encuentra esta sinagoga? Va a un lugar a la orilla del mar, a la orilla de un lugar, y en ese lugar los días sábados se reunían las mujeres. ¿A qué? A orar. Ellas se reunían a orar, y en ese lugar estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una comerciante rica y millonaria, porque no cualquiera tenía púrpura. Ella era una comerciante, no era de Filipos. Y ella llegó a ese lugar y se dice que su casa era del porte de una villa entera, grande para recibir al apóstol Pablo después con todos sus amigos. La casa de Lidia. Ahí Pablo habla, Dios le abre el corazón a Lidia, Lidia recibe el evangelio de Cristo, y también en ese lugar ocurre otro hecho impresionante. ¿Qué sucede? Una esclava de una familia es liberada. Era una esclava que tenía un espíritu de adivinación. Y ella empezó a decir quién era Pablo, y hostigó tanto a Pablo que Pablo le dice que ese espíritu que tenía ella saliera de su cuerpo. Sale ese espíritu de su cuerpo, y esa familia que tenía esclava a esa muchacha, ¿qué hace? Mete a Pablo preso en la cárcel. ¿Con quién? Con Silas. Ahí fueron donde le amarraron sus pies, ¿cierto? ¿Y qué hicieron ahí presos? ¿Se quejaron a Dios? No, oraron a Dios, cantaron a Dios. A tal momento que Dios hace un terremoto impresionante, se abren las cárceles en ese lugar, y el carcelero, cuando ve las puertas abiertas y que los presos podían escapar, se iba a suicidar con su espada, y Pablo le dice: no lo hagas, estamos todos acá. Eso impactó tanto a este carcelero, que probablemente ya había escuchado del evangelio, que dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree, y tú y toda tu casa será salva. No era 1, 2, 3 por ti, todos tus compañeros. No, ellos tenían que escuchar el evangelio. Y este carcelero lo lleva a su casa, donde Pablo predica el evangelio, y se convierte él con toda su casa. Se da cuenta que Pablo ya no se le apareció. Ese varón macedonio pasa acá a Macedonia porque se le quiso aparecer. Dios le impidió a Pablo que fuera a ciertas ciudades, a ciertas regiones, para que fuera a Filipos, porque había gente que ahí Dios quería salvar. Entonces ya tenemos a Lidia convertida. Probablemente, no se dice, pero probablemente la mujer que se le sacó ese espíritu de adivinación, también probablemente puede haber sido otra convertida. Dese cuenta de esto: una mujer rica, millonaria, clase social. Otra mujer que no tiene la misma condición porque era esclava de una familia con espíritu de adivinación. Luego el carcelero, un romano. ¿Se da cuenta cómo el evangelio hace lo que el hombre no puede hacer? Transformar a personas de diferentes clases sociales y diferente estatus social, de diferentes capacidades, con diferentes cualidades. Y de esa manera, hermanos, con Lidia, la esclava, y el carcelero romano, hermano, esta historia es donde comienza Filipos. ¿Y qué estaba padeciendo Filipos? ¿En qué situación se encontraban estos hermanos en Filipos? Estos hermanos en Filipos estaban sufriendo oposición. Estos hermanos en Filipos se estaban dando ciertos conflictos dentro de la iglesia. Mire, piensa en esto. ¿Qué diría usted si Pablo le escribiera una carta a esta iglesia y le diría: dile a este hermano y a esta hermana que dejen de andar peleando, con nombre y apellido? ¿Cómo quedaría usted?
que tuvieran que leer la carta ahora desde acá adelante. Y Pablo dice que ese hermano o esas dos hermanas dejen de hacer conflicto. Y Pablo no se lo manda a decir con nadie. Y pone sus nombres y que usted lo va a ver en esa misma carta. Se da cuenta que corregir a las personas, aunque pase lo que pase, es bíblico. Pero ¿cuándo es bíblico? Cuando están causando conflicto, cuando se están mareando a los demás hermanos, cuando se están incumpliendo ciertas cosas que están rompiendo la unidad de Cristo dentro de las iglesias. Claro que acá no lo hacemos desde el púlpito, somos un poquito más ocultos para hacerlo hablando con las personas, pero siempre intentamos de hacerlo con personas que hayan de testigos. Entonces, hermanos, esta iglesia en Filipos estaba sufriendo oposición, conflictos y sufrimiento. Y Pablo le dice que todo ese sufrimiento Dios se lo había concedido. ¿Cuántos quieren sufrimiento, hermano? Pablo les recuerda que ese sufrimiento por causa de Cristo le había sido concedido por gracia. El sufrimiento para Pablo no era una señal de que Dios los había abandonado, sino de que estaban participando de la obra de Cristo. Cristo sufrió. ¿Y qué le dijo Cristo a la iglesia? Que a nosotros también íbamos a padecer. Entonces, nuestros padecimientos, amados hermanos, no es porque Dios quiera matarnos. Los sufrimientos, las pruebas, no es porque Dios quiera matarnos con eso. Es porque también de alguna manera, no en la misma altura y nunca lo vamos a hacer ni en la misma medida, pero tenemos que de alguna manera padecer lo que Cristo padeció. Entonces ya hemos visto quién escribe, a quién le escribe y ahora vamos a ver el contenido de su saludo. Observen el versículo 2. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Dios, de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sé que para muchos ya saben lo que significa la palabra gracia, que gracia significa un favor inmerecido de parte de Dios. El amor de Dios y la gracia de Dios no se obtienen por cambios. No es que yo haga y me gano más gracia, no es que yo haga y me gano más amor, no. Dios me ama por pura gracia y pura misericordia. Y también a usted. Y nos da su gracia no mereciéndola. Y también Pablo dice, gracia y paz, que la palabra paz ahí transmite el saludo hebreo de shalom. Entonces, Cristo dijo que Él nos iba a dejar una paz a nosotros. Pero no es la misma paz momentánea y pasajera que el mundo tiene, sino una paz que sobrepasa cual sean las circunstancias. Entonces, Pablo, a través de este saludo, amado hermano, que dice de dónde viene, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note que ahí Pablo agrega las dos personas principales de la Trinidad, al Padre y al Hijo. Y dice que de ellos, ¿qué proviene? Gracia y paz. Entonces, si Filipos se encontraba en conflicto, se encontraba en sufrimiento, se encontraba viviendo circunstancias que para ellos quizás los iba a debilitar, ¿qué Pablo les dice que ellos necesitan? ¿O qué desea Pablo para ellos en el saludo? Que la gracia de Dios y la paz abunden en ellos, porque Pablo sabe que aún él estando preso escribiendo esto, lo único que él lo ha mantenido en prisión de pie y confiando es la gracia y la paz que solamente el Padre y el Hijo pueden darle a todo creyente. Hermanos y hermanas, todos nosotros necesitamos la paz y la gracia del Señor. Entonces hemos visto al autor, sus destinatarios, el contenido de su saludo. Pero ¿por qué Pablo escribió esta carta? ¿Cuál era el propósito por el cual Pablo escribe esta carta? Bueno, fueron diferentes propósitos. Primero, agradecerle el apoyo monetario que los filipenses le enviaron a través de Epafrodito. Porque hubieron otra iglesia que en vez de ayudar a Pablo, su plantador, su pastor, viendo en las circunstancias que Pablo se encontraba, ¿saben lo que hicieron con la ofrenda? Se la guardaron y quedaron ahí calladitos. Mientras que Filipos
envió una ofrenda. Y eso Pablo lo va a decirlo acá. Lo otro, en vez de ayudar a su pastor, levantarle los brazos a su pastor, sustentar a su pastor en las condiciones que se encontraban, ¿por qué usted cree que Pablo tuvo que volver a hacer en un momento carpas? Porque en otra iglesia estaban diciendo, no, es que Pablo está ahí por la pura plata. Y Pablo, para no serle gravoso a esa gente, para que no hablaran mal de él, dice, no, esa ofrenda, si quieren déjensela, si quieren guárdesela. Yo me contento de los filipenses, que a pesar de mis circunstancias, ellos enviaron a Epafrodito de allá al fondo, por decirlo así, a traerme bendición acá. Entonces Pablo quiere agradecer su apoyo monetario que les dieron en sus circunstancias. También para animarlos a vivir con gozo en medio del sufrimiento. Para exhortarles a la unidad y la humildad. Por eso que Pablo en el capítulo 2 les va a hablar de Cristo y la humildad que tuvo Cristo. Y esa humildad quiere que los filipenses también la reflejen. Esas hermanas que andaban peleando, que ahí usted va a ver quién es, la reflejen. Pablo también les escribió para que no se jactaran de su ciudadanía ahí viviendo en Filipos como ciudadanos, podríamos decir romanos, sino que pensaran que su ciudadanía no estaba en la tierra, estaba en el cielo, no era romana, sino era en Cristo, la más importante. Entonces, el tema de la carta de Pablo, él exhorta a los filipenses a vivir como ciudadanos del cielo, con gozo, unidad y humildad, sin importar las circunstancias o la oposición. Hermanos, hermanas, mantengan esto en mente. Cuando empecemos a estudiar desde el próximo domingo, a introducirnos más allá en esta carta, usted mantenga en su mente todo lo que hemos hablado hoy. El contexto histórico, el contexto literario de esta carta. Mantenga ahí en mente el tema de esta carta, el propósito de esta carta. ¿Para qué? Para que cuando la interpretemos y la apliquemos, podamos hacerlo bíblicamente. La iglesia de hoy, nuestra iglesia de hoy, también enfrenta oposiciones, divisiones y desánimo. Filipenses nos llama a volver a lo fundamental. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestro gozo no depende de las circunstancias y nuestra unidad se fundamenta en la humildad de Cristo. Se lo voy a repetir. Nuestra identidad no está aquí en la tierra, está en el cielo, está en Cristo. Nuestro gozo no depende de las circunstancias, dependen de nuestra unión con Cristo. Y nuestra unidad se fundamenta en la humildad que tuvo Cristo. No puede haber unidad donde no hay humildad. En esta mañana, hermanos, yo quiero invitarle a que usted pueda reflexionar en la situación de los filipenses. Pero más allá, hermano, más allá de que empecemos esta serie y la podamos terminar, si así el Señor lo permite, mi propósito y mi oración es que después de esta serie podamos salir más a la imagen de Cristo e imitar la humildad que Cristo tuvo y que nos va a mostrar Pablo en el capítulo 2, que siendo Dios se despojó de todo para hacerse hombre. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta hora, mi Dios, te damos gracias por habernos dado esta oportunidad de permitirme en este primer sermón poder compartir y entender, Dios mío, las diferentes circunstancias que tanto puede vivir una iglesia, como también el pastor o plantador de una iglesia. Ayúdanos a tener ese gozo que tenía Pablo en sus circunstancias, a tener esa paz que tenía Pablo en medio de sus cadenas, en medio de sus prisiones.